Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar una vez más aquí dándole gracias a Dios por esta oportunidad de que estemos juntos a los pies del Maestro, a los pies de aquel que no miente, de nuestro Creador, nuestro sustentador, aquel que sabe quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, aquel en el único en el que podemos hallar verdadero propósito para nuestras vidas, estar a salvo en medio de una generación perversa y engañosa, en medio de una sociedad que no sabe a dónde va. Nosotros tenemos la luz maravillosa que nos puede mostrar el camino hacia donde debemos ir. Y te felicito por estar con nosotros aquí en Esenciales. Hoy vamos a estar alrededor de Apocalipsis, como lo hemos estado en los últimos meses, dándole gracias a Dios por la oportunidad de saber el futuro exacto del que no miente y del que lo conoce perfectamente. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe, la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos darte la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Recuerda, todos estos programas y estos enlaces están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano, en la Biblioteca de Buenas Nuevas, así es de que ahí puedes ir a programas anteriores y compartir los enlaces. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y nos vamos directamente al libro de la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Jesucristo. Estamos ya en Apocalipsis capítulo 17. Así es, estamos avanzando en este capítulo tan hermoso que nos está mostrando el final de lo que sucederá con este sistema satánico, con esta última religión que se está conformando y que siempre ha estado por ahí, ¿verdad? Desde Babilonia, desde Génesis 11, de una y otra manera, Satanás ha mostrado una y otra, cualquier religión que salga fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una invención humana y sobre todo es una invención satánica, ¿verdad? Que aleja de la verdad a las personas, de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de arrepentirse, de creer en que hay un sustentador, un juez de toda la tierra, el único que tiene el derecho de juzgar, el único que tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, a quien debemos atender. Y bueno, esta última religión al final es la madre de todas ellas y va a llamar a todas sus hijas, ¿verdad? Y esta la hemos visto, ¿verdad? Analizamos un poco cómo Juan la ve como una ramera, como una prostituta, efectivamente, porque toda religión fuera de adorar al Señor, al Rey de Reyes, ¿verdad? Es fornicación espiritual. Es a lo que le llama la Biblia esto, y viene de idolatría, viene de un falso Dios. El ser humano tiene esta tendencia a ir detrás de... está creado para adorar, pero en la caída no busca a Dios, sino aborrece a Dios y va detrás de otros dioses hechos a su imagen. Y es lo que hemos estado viendo. Es lo que hemos estado viendo. El día de ayer estuvimos viendo cómo esta rebeldía contra Dios infundada, sin motivo, pero de echarle la culpa a Dios por lo que es lo que estamos viendo, porque esta ramera lo que hace es perseguir la verdad, perseguir a aquellos que siguen a Dios, porque es satánico, Satanás aborrece a Dios. Y hoy vamos a entender un poquito más de lo que significa esta relación, porque vemos a Juan en el capítulo 7, 6 y 7, que ve a la mujer hebrea de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pero el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Estamos viendo el ángel le dice a Juan, no te preocupes, no te asombres, porque para esto te lo mostré, para podértelo explicar, ¿verdad? Y para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Y bueno, es lo que vamos a ver. Algo sucede, ¿verdad? Algo sucede que estuvimos viendo desde el capítulo 13, capítulo 14, donde este político, ¿verdad? Lo que estamos viendo, este político que va a ser un político, un guía, un salvador en medio de una gran crisis,
admirado por todo el mundo le va a dar su confianza, estos 10 reyes le van a dar el poder, él va con todos estos engaños y todas estas cosas, va a ganar la confianza, la lealtad de un mundo que está buscando un salvador, pero no el salvador correcto, sino uno que no le permita, que no le tenga que pedir arrepentimiento ni ninguna de estas cosas, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí precisamente es esto, que llega un momento en el que tiene una herida y es sanada, ¿verdad? Algo pasa, finge una muerte y una resurrección, y en ese momento cuando resucita, cuando está esta supuesta resurrección entre comillas, ya no resucita como el gran político o el gran líder, sino como un Dios, obviamente un Dios falso, y a partir de aquí las reglas del juego cambian, ¿verdad? Cuando él se levanta de esta manera, con poder, haciendo señales, diferentes cosas. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere con esta bestia, ¿verdad? ¿Qué significa esto de que era, no es, y está para subir del abismo y va a la perdición? Sí, tenemos que poner atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque parecieran confusas, pero solamente parecen confusas. Por eso es que necesitamos observar y leer con mucho cuidado Apocalipsis. Si lo lees en el contexto, vas a entender por qué Juan dice era y no es, ¿verdad? Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Entonces acuérdate, estamos hablando de este gobernante, de este hombre que va a surgir en medio de una crisis, como bien dices, y va a aparecer como un salvador y va a hacer y estar imitando señales como si pareciera Dios. Así es. Y aunque en medio de muchas señales que Dios va a estar haciendo, de advertencias, ¿verdad? Pero el ser humano caído va a preferir creerle a las mentiras a este ser. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Entonces, recapitulando un poco, ¿quién es esta bestia, verdad? Esta bestia, el falso profeta, Satanás, esta impía trinidad, ¿verdad? Siempre imitando a Dios, ¿verdad? Vimos que esta bestia, lo vimos en estos capítulos 13, que va a ser blasfema, que va a estar hablando bravuconadas contra Dios, va a tener un gran control político, económico, militar, ¿verdad? Pero vamos a ver este poder religioso sin el cual él no podría ganar, ¿verdad? La unidad de toda la gente impía o incrédula para con él, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que ha caído el comunismo, han caído todos estos lugares, estos movimientos, ¿verdad? Ateos, que sin Dios finalmente se caen, se destruyen, sin un Dios, sin cubrir esta necesidad del ser humano de adorar, aunque sea un falso Dios, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Pero algunas cosas que vemos, por ejemplo, es que este ser, un gobernante inspirado por Satanás, ¿verdad? Y seguramente poseído por Satanás. En Daniel, por ejemplo, Daniel 7 nos muestra como un genio intelectual. En Daniel 7:20 como ningún otro, un líder militar inigualable. Daniel 7, un político carismático, astuto, calculador, manipulador. Daniel 8, Daniel 11 nos lo muestra como un usurpador, como un falso imitador del Mesías, de Dios mismo, ¿verdad? Entonces este sistema, junto con este ser con su último imperio más poderoso de la historia humana, tendría un objetivo: destruir a Dios, destruir su imagen. Obviamente a Dios no lo puede destruir, va a querer destruir su imagen, todos los que lo representen, ¿verdad? Y mira cómo le dice a esta bestia o a este falso maestro o a este falso líder, ¿verdad? Llamado el anticristo o la bestia: era, no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, ¿verdad? Fíjate lo que dice Apocalipsis 13, 3 al 4, que es lo que vimos más o menos y es lo que está explicando. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Algo pasa, ¿verdad? En este momento es a la mitad de la tribulación, en medio de todas estas cosas, a los 3 años y medio este ser finge su muerte, finge su resurrección, pero recordamos, ¿verdad? Estas cabezas, ¿verdad? Una de sus cabezas, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas? Vimos al principio que tiene en el capítulo 13 semejanza de leopardo, semejanza de oso, león, ¿verdad? Que es el conjunto de la fiereza de todos estos gobiernos humanos totalitarios, ¿verdad? Y algo pasa en este momento.
era, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Que este líder político poderoso, como ningún otro, ¿verdad? En esta crisis se levanta, surge como salvador político, ¿verdad? Promete la nueva normalidad, estabilidad, utopía, ¿verdad? Y establece este falso sistema religioso, y él mismo convive con este falso sistema religioso, ¿verdad? Lo sustenta, lo utiliza para unificar al mundo, para traerlo a sus pies, ¿verdad? Donde cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Obviamente menos los cristianos, a ellos son perseguidos, ¿verdad? Pero a los demás les ofrece, síguense, entréguense a sus pasiones, a sus deseos, a su violencia, a su lujuria, a su codicia, ¿verdad? Como estamos viendo hoy, quitemos toda ligadura de Dios, quitemos toda buena moralidad, llamemos a eso pecado y llamemos a hacer lo malo bueno, y alabemos a los que lo hacen, ¿verdad? Pero a la mitad del tiempo dice que no es, o sea, deja de ser. ¿En qué sentido? Finge su muerte en este evento dramático que seguramente el líder político, imagínate, el mundo entero está fijando sus ojos en él porque no quieren escuchar a Dios, no quieren ver todas las señales que están sucediendo alrededor, ellos quieren a su Salvador, y de pronto este líder político muere. Algo pasa, ¿verdad? Entonces nos dice que era, no es, ¿verdad? Y luego dice que sube. Entonces en su falsa resurrección se levanta, ya no como un político carismático, ya no como un líder militar o como un gran orador. En este momento Satanás lo empodera de una manera satánica y se levanta como un falso Dios, haciendo señales, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? El falso profeta ayudándolo, haciendo una imagen de él. Todo el mundo tiene que adorar esa imagen, y si no adora esa imagen de alguna manera tecnológicamente, no sabemos cómo, o tecnológicamente y aparte sobrenaturalmente es empoderada, y el que no adora esta imagen pues lo destruye, ¿no? Hay mucha tecnología, ya no solamente es la televisión, ya no solamente son los teléfonos, hay mucha tecnología ahora. Que estaba yo viendo que ahora, por ejemplo, hay una tecnología en la cual puedes poner todo un sistema en tu piel, de manera que con una aplicación puedes poner todo tipo de tatuajes, lo que tú quieras, ¿no? Entonces hay diferentes maneras. La tecnología ha avanzado de una manera que no nos imaginamos, ¿verdad? Pero de esta manera, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que se levanta y ahora está exigiendo adoración. Las reglas del juego cambian, y vamos a ver más adelante cómo esta última religión es abolida y toda religión tiene que conformarse en la adoración al anticristo, ¿verdad? Y la última frase de ir a perdición se refiere a que aunque su reino es el más poderoso, al mismo tiempo va a ser el más corto de la historia, y finalmente surge para ser destruido, para ser vencido después de 3 años y medio. Después a Satanás le esperan 1000 años de prisión, y después que salga para engañar a la última población, le espera una eternidad en el lago de fuego. Pero Dios, es importante cómo nos está mostrando este futuro y lo que está sucediendo, ¿no? Ahora veamos quiénes son los que van a ser engañados. Fíjate, van a ser engañados los que no están inscritos en el libro de la vida. Este es un tema importantísimo, sí. ¿No? Versículo 8 dice así, si quieres ayudarme a leer versículo 8 al 9. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será esto para la mente de que tenga sabiduría. Así es. Entonces estamos viendo versículo 8, versículo 9 también. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a estar explicando eso también más adelante. Sí. Pero es interesante. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Pues la Biblia aquí en Apocalipsis se refiere a todos aquellos incrédulos, ¿verdad? Aquellos que no han creído, ¿verdad? Los que pertenecen a este mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa frase, ¿verdad? Aquellos que aman este mundo, que aman el sistema secular, materialista, ¿verdad? Entonces es esta manera de describir a los incrédulos, los que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, ¿verdad? Ahora, fíjate, la Biblia menciona varios libros en la Biblia. Uno de ellos, pues, es el libro de nuestras vidas, ¿verdad? Fíjate lo que dice el Salmo 139:16. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así es, ¿verdad? Entonces yo me imaginé que por eso es que cuando el Señor dice que todo lo que dijimos en secreto se gritará en público, ¿verdad? Entonces dice, no hay cosa oculta que no vaya a ser hecha. Hay un récord
de cada uno de nosotros, ¿verdad? De toda nuestra vida, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo los pecados de Babilonia, ¿verdad? Vienen, suben, son recordados por Dios, porque ahí está escrito todo, ¿no? Hay una manera en la que nuestros pecados sean borrados, ¿verdad? En Jesucristo. Pero de la misma manera está este libro hablando de esto. Pero hay otro libro que es el libro más importante, ¿verdad? Que aquellos que no están inscritos en este libro son los que están, ¿verdad?, en peligro total, ¿verdad? Dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Fíjate cómo a estas personas les afectan esos libros, eso que está escrito en el libro de sus vidas. Pero es importante, lo que es clave es que estén o no inscritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:13 en adelante. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo lo que tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, ¿verdad? Es lo que nos dice, ¿verdad? Y bueno, esto es algo tan importante que debemos entender y debemos asegurarnos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Yo hacía esta alusión, es importante que nosotros sepamos cómo saber que nuestro nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida, porque nos dice que Dios escogió para sí a los suyos desde antes de la fundación del mundo, están inscritos en este libro. Y esa es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y tú te puedes hacer, ¿verdad? ¿Me escogió a mí? ¿Verdad? ¿Me escogió a mí? ¿Dios me ha escogido a mí? Es que no sé. Bueno, ¿quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce sus pensamientos? Él es eterno, ¿verdad? Dice la Biblia que es imposible, ¿verdad? Dice el Salmo 139, despierto, aún estoy contigo, me muevo para acá y para allá, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Nadie puede conocer la mente de Dios o profundidad, dice Pablo, ¿verdad? De las riquezas de su mente, nadie lo puede entender. Pero hay algo que nosotros en nuestro presente sí podemos entender. Yo no puedo saber, yo no puedo entender la mente de Dios, yo no puedo entender siquiera la eternidad. No hay un solo ser humano que la pueda entender. Todo lo que vemos es finito, ¿verdad? Lo que camina en nuestros días, lo que vemos comienza y termina. Como dice la palabra, he visto fin a toda perfección, ¿verdad? Pero aquí nos dice que ¿cómo puedo yo saber? Bueno, yo creo que donde puedes saberlo con toda claridad es esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del Evangelio cuando se te fue predicado? ¿Qué piensas de la verdad? ¿Qué piensas de Dios? Eso sí está en tu responsabilidad, ¿verdad? Porque es la misma verdad para todos. Y tú tienes una decisión, ¿lo creo o no lo creo? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo estás respondiendo a eso? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, esto nos trajo a otro tema importante, ¿verdad? Es acerca de aquellos que están inscritos en este libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Que es la diferencia entre ser juzgado y ser juzgado obviamente y declarado culpable, o ser juzgado con mi abogado que es Jesucristo, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y estábamos viendo esto, ¿verdad? En nuestra mente finita no alcanzamos a entender la eternidad. Pero sí alcanzamos a entender la verdad, porque lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es que a pesar de esto, Dios constantemente está predicando el Evangelio, constantemente está predicando la verdad, y esta gente incrédula, ¿verdad? Y la gente que ha creído es totalmente responsable de su decisión. Así es. Esta gente malvada está siendo totalmente responsable de decir, no te creo, Dios, ¿verdad? Me dices todo esto y no te creo. O el otro grupo, sí te creo. Creo que lo que dices es verdad. Y yo creo que eso habla mucho de esto. Y eso es lo que a nosotros nos atañe en este momento. Eso es lo que a nosotros nos debe hacer entender las cosas, ¿verdad? La verdad que yo escuché y creí hace 20 años, 21 años, es la misma verdad que te estoy predicando ahora, ¿verdad? La responsabilidad que yo tuve aquel tiempo de caminar con el Señor, de decidir, Señor, te creo, es la misma responsabilidad que tú estás teniendo el día de hoy, ¿verdad? Ese es el punto. Para nosotros, el punto de saber si estamos o no inscritos en el libro de la vida
¿verdad? No lo sabemos en este sentido de conocer la mente de Dios, pero ¿qué hay de tu relación con la verdad? ¿Qué hay de tu respuesta hacia ella? ¿Verdad? Porque es verdad, el evangelio tiene sentido. La palabra de Dios, la verdad tiene sentido. Dice la Biblia, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué estás haciendo con la verdad que Dios te ha dado, que se te ha predicado? ¿Verdad? ¿Estás obedeciendo, estás poniendo por obra, estás comprobando la gracia de Dios? ¿Te importa el Señor? ¿Te importa su verdad? ¿Te importa su iglesia? ¿Verdad? La otra pregunta, ¿o amas tanto tus tinieblas, tus malos hábitos, tus ídolos, que no estás dispuesto a soltarlos, que prefieres la mentira que ellos te dictan? Porque esta es la diferencia entre nacer de nuevo y no, entre haber creído y no. Y sé que hay un tiempo, pero hay un punto. No hay tal cosa como que creí hace 20 años y algo me pasó y me separé y estoy alejado. No hay tal cosa. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña un presente en este sentido, ¿verdad? Quizá hoy sea ese momento, quizá hoy sea el día en el que dejes de justificarte de esa manera, de decir yo conozco de Dios, o yo fui a la iglesia, o yo levanté la mano, o yo me bauticé, o yo serví, pero me alejé. No existe tal cosa. Si tú tienes años, ¿verdad?, que estás lejos de Dios y todos tus apetitos y tu ser y tu manera de vivir no manifiesta que eres un hijo de Dios, sí tienes que preguntarte, porque es cuestión de vida o muerte y no te puedes justificar diciendo, sí creí. No, la gracia de Dios, el evangelio, el poder de Dios es eficaz cada momento y cada día, y aquel que es salvo por siempre será salvo. Y no me refiero a que el salvo no caiga. Obviamente hay caídas, obviamente hay batallas, pero no son largas, ¿verdad? Un verdadero creyente no puede vivir 2, 3, 4 años, ¿verdad?, lejos de Dios, viviendo como un incrédulo, como si Dios no existiera, ¿verdad? Y decir, sí creí hace mucho tiempo. No puede ser, ¿verdad? Hay ciertas caídas para el creyente, pero el creyente aborrece el estar lejos de la comunión con Dios. No puede vivir lejos de la comunión con la iglesia de Cristo. No puede manifestar por mucho tiempo, ¿verdad? Es como un hijo, ¿verdad? Cuando se equivoca, ¿verdad? Está cuando cae, cuando pega contra sus padres, está en la situación más horrible, ¿verdad? Hasta que no se reconcilia, ¿verdad? El Hijo de Dios verdadero busca reconciliación, busca restauración, busca volver a caminar con el Señor una vez más. Sí, qué importante todo lo que acabas de decir. Si tú dices que eres creyente y no lees la Biblia, si tú dices que crees en Jesucristo y no te congregas, si tú dices que eres creyente y no oras, entonces, ¿qué clase de creyente eres? ¿En qué crees, no? En ti mismo. Entonces necesitamos evaluar realmente. ¿Piensas que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Seguramente estás en permanencia. Jesús dijo que había una manera de comprobar, ¿verdad? Es la permanencia. Así es. Segunda de Pedro, capítulo 1, creo que es, cuando nos dice, ¿verdad? Añade a tu fe virtud, conocimiento, ¿verdad? Todo este fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una fe viva, una fe eficaz, que lleva a la obediencia, que lleva a caminar. Todas estas cosas manifiestan esta seguridad en el corazón, ¿verdad? De que verdaderamente hemos sido escogidos, que somos hijos de Dios, que nada nos puede separar de la mano del Señor. Yo creo que cuando no existe esta consistencia entre lo que decimos y hacemos, es cuando la gente siempre está temiendo, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Dios me habrá aceptado o no? ¿Verdad? Por eso tan importante es crecer en el conocimiento del Señor en cuanto a la palabra de Dios, crecer en cuanto a sus promesas, ¿verdad? Y comprobarlas al ponerlas por obra, al caminar en obediencia, al ver la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros, al ver nuestra victoria en cada una de las batallas cuando Él nos va librando. Y no es que no haya victorias, no es que no haya dudas, no es que no haya situaciones, las hay, pero llega un momento en el que tienes una plena seguridad de lo que Dios ha dicho sobre ti, una plena seguridad de como dice la palabra, ¿verdad? El que teme al juicio no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan en el capítulo 4, ¿verdad? De su primera carta. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? El que está temiendo al juicio no es perfeccionado en el amor, y ser perfeccionado en el amor implica esto, implica saber lo que significa el amor de Dios sobre mi vida y lo que el amor de Dios ha hecho eficazmente en mí, ¿verdad? El problema de muchos cristianos de hoy es que tal vez no se les ha predicado la palabra de Dios como se debe, o el evangelio correcto, ¿verdad? Y entonces están basando su seguridad en una cosa que la Biblia no basa su seguridad, ¿verdad? La seguridad de Jesucristo está en una fe salvadora y en una fe que no solamente
queda en ser salvadora, sino que es una fe transformadora, ¿verdad? Entonces es importante esto, ¿verdad? Cuando yo estoy asegurado de esto, entonces puedo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que nada me puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque estoy viendo la gracia de Dios siendo eficaz en mi vida. No estoy hablando de que yo soy muy bueno y me porto muy bien en mis fuerzas y entonces por eso Dios me debe la salvación. Esa es una línea muy delgada y nada que ver. Lo que estamos diciendo es esto: la fe que no me ha cambiado es la fe que no me ha salvado, pero la fe que me ha salvado es la fe que me va transformando a la imagen del Señor. Y yo lo sé, en esta relación, yo tengo esa relación con Dios, pero no es una relación nada más de mi imaginación o de mi pensamiento, porque ando por las tortas, ¿verdad? Ando amando este mundo, amando las cosas por las cuales Jesucristo fue a morir por mí a la cruz del Calvario. Vivo como si Dios no existiera, vivo amando este mundo y sus deseos, pero digo, pero no, yo estoy seguro que sí. Cuidado con ese tipo de seguridad. Cuidado, porque la seguridad del creyente está precisamente en esto, en ver manifiesta esta gracia en nosotros, esta gracia eficaz, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos actuando en mí de una manera impresionante, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que se trata de las cosas que dejamos de hacer. Ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no me visto de determinada manera, pero es más profundo que todas esas cosas. Desde luego que tus hábitos son transformados, o sea, nada que ver que tú digas que amas a Jesucristo y tengas ese tipo de hábitos de dependencias, ¿verdad? Pero sí tienes que saber qué es lo que más anhelas. ¿Anhelas honrar a Dios o anhelas cumplir una lista de cosas que no debes hacer, de cosas que te son prohibidas? Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios responde por amor a Jesucristo, responde de una manera natural, pero sobre todo a honrar a Dios. Así es una fe activa. Me gusta mucho lo que dice Filipenses 2, que dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Pero justo antes está diciendo Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Para que comprueben, dice, para que hagan una experiencia plena y completa de lo que es ser salvo. ¿Cuántos cristianos que lo son, verdad? Pero viven vidas miserables por lo mismo, ¿verdad? Cuando el evangelio, cuando la luz, la gracia de Dios son libertadores también. Y la única manera de esto es eso, es ocuparnos en lo que Dios nos ha dado. A eso se refiere, no porque se pierda, sino porque es grande, es una área impresionante, ¿verdad? La gracia de Dios, la fe, lo que Dios nos ha dado. Los cristianos debemos no conformarnos a este mundo, sino permitirnos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, que es a través de la palabra, a través de lo que Dios ha hecho, nos ha dado, ¿verdad? Si tú estás enfocado, como dices, solamente en las cosas de este mundo, nunca vas a saber, nunca vas a entender. O en lo que no haces. Lo que no haces también, ¿verdad? Cosas externas, mientras tu corazón, ¿verdad? Con tu boca dices otra cosa, pero tu corazón está lejos del Señor, ¿verdad? Con tus actos externos haces cosas, pero tu corazón está lejos del Señor, de la gracia. Entonces, entender todas estas cosas es caminar en el Señor, ¿verdad? Que te da seguridad, plena seguridad, ¿verdad? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Esa es la palabra, ¿verdad? Es decir, pon esfuerzo, pon todo lo que necesitas para comprobar, ¿verdad? Que estás en el Señor, y entonces no tendrás ningún temor de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos. Estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, quedamos un poquito hablando acerca de lo que pasa aquí, ¿verdad? Porque aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a ser engañados, ¿verdad? Me llama la atención, dice el versículo 8, que se van a asombrar viendo la bestia que era y no es y será, ¿verdad? Imagínate, ellos quedarán engañados. Hay señales, ¿verdad? Como los sellos, como las trompetas, como las copas, los dos testigos, ángeles, ¿verdad? Predicando el evangelio como dos satélites o como satélites, ¿verdad? Rodeando la tierra entera, gritando, ¿verdad? Del evangelio, predicando el evangelio. Testimonio de 144,000 poderosos milagros que sucederán para protegerlos. Estos dos testigos sacando fuego, ¿verdad? Trayendo sequía. Hay testimonios, ¿verdad? Los santos muriendo por la verdad, diciendo, por favor, arrepiéntanse. Sí. Quizá muriendo como Esteban, ¿no? Claro. Interesante cómo llega el poder engañador. Eso no los va a asombrar. No les va a hacer cambiar de parecer. No les será suficiente para decir, creo que debería arrepentirme.
creo que debería confesar, creo que debería entregarme a la verdad. Pero sin embargo verán la mentira y esta simple señal los hará entregarse a ella. Se entregarán a esta prostituta. La resurrección de Jesucristo, el que haya venido hace 2000 años, no les importará, no. Pero el hecho de que este falso Dios, ¿verdad?, recurra a este engaño, va a ser suficiente para que ellos le entreguen su vida. Entregándoles su mejor vida ahora, ofreciéndoles una falsa victoria, porque no están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuál es la clave? Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Así es. ¿Te fijas cuál es la clave en este versículo, verdad? Aquellos que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es tu relación con la verdad? Lo que hablé hace ratito. Eso es lo que nos concierne a nosotros, ¿verdad? La mente de Dios nadie la puede entender, ni nadie puede ir al cielo para ver el libro, para leerlo. Pero ¿cuál es tu relación con la verdad? ¿Verdad? Porque Dios les envía este poder engañoso para que crean la mentira. ¿En qué sentido? En que no quieren una y otra vez 21 juicios llamando al arrepentimiento. No, el Señor les da lo que tanto desean, una eternidad sin Él. Los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? Y es un asombro suficiente para quedar cauterizados, vacunados contra la verdad, ¿verdad? Su incredulidad va a ser su mismo castigo, sí, y su sentencia. Esa es la sentencia, ya no creer, ¿no? Entonces, es muy importante, Dios les dará lo que tanto desean, ¿verdad? Si yo lo creo, pues es suficiente para que yo sea verdad. No creo que haya un cielo, no creo que haya un infierno, así que como yo lo creo y como estoy convencido y como la mayoría de las personas y como hay como 100,000 likes diciendo eso, tiene que ser verdad. Ah, no, yo no creo en un Dios que mande a las personas al infierno. Ah, no, yo no creo que un Dios permita tanta violencia, porque si fuera un Dios, existiera todo este tipo de mentiras y cosas que vienen a la cabeza del incrédulo, que prefiere creer, ¿verdad? Y cuando venga, ¿verdad?, dice el Señor, si yo vengo en mi nombre no me creen, pero cuando venga otro en su nombre lo van a creer, van a recibirlo, ¿verdad? ¿Cuál Caín? ¿Cuál Nimrod? ¿Cuál toda esta gente que ha decidido darle la espalda a Dios, ha decidido no creer? Y muy tarde se darán cuenta estas personas, ¿verdad?, de que en realidad la Biblia es verdadera. Y ese va a ser uno de los sufrimientos de estar en el infierno también. No haber creído, desear justicia y no alcanzarla. Y por otro lado, seguir teniendo estos deseos por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y no tener un solo milímetro de satisfacción de ellos, no más. Eso se termina, eso terminó. Y esto es tan importante, ¿verdad? Creer que todo lo que es, aunque yo no lo crea, porque Dios es. ¿Me explico? Con respecto a Dios, lo que tú crees, lo que yo crea con respecto a Dios, lo que siente en mi corazón y en mi imaginación, no cambia en absoluto lo que es Dios. No cambia en absoluto su voluntad, su autoridad, las realidades, así como lo que yo crea acerca del sol no cambia que el sol salga mañana, aunque yo no crea en el sol, aunque yo diga que el sol no existe, ahí está haciendo, aunque yo no crea en la ley de la gravedad, ¿verdad? Yo la puedo desafiar todo lo que quiera, pero ahí está. Entonces necesito yo saber que hay una verdad absoluta, que hay un solo Dios, y que ese Dios tengo que conocerlo y tengo que agradarlo, y que es su voluntad la que yo debo conocer y quitarme de esa horrible mentira de yo no creo, yo creo. Cuidado con estar con tu falsa opinión, porque también la iglesia está llena de eso. Porque hay tanta desobediencia en cuanto a los creyentes por lo mismo, porque estás ensimismado, porque solamente tu verdad es la única que crees. Y no, necesitamos, los creyentes estamos llamados a ser renovados, ¿verdad? Entender que Dios es Dios, que nuestras definiciones de justicia, de religión, de destino eterno, ¿verdad?, no tienen la menor importancia.
delante de lo que es la verdad. Y nosotros debemos procurar conocer y creer estas cosas. Así que entrégale hoy tu vida y dile: Señor, el día de hoy me arrepiento de estas cosas, Señor. Y yo creo en la verdad. Creo lo que tú dices en tu evangelio, Señor. Creo que tú eres justo y yo no. Creo que tú eres verdadero y Dios y yo no. Creo que mis pecados merecen la muerte. Creo que me urge un Salvador, que no puedo hacer nada por mí mismo, ni mi filosofía, ni mi religión, ni mis buenas obras, Señor, ni lo que yo piense de mí mismo me va a salvar. Necesito confiar y creer en lo que tú dices de mí, Señor. Y tú dices que soy pecador y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero tú cargaste en ti el pecado de todos nosotros. Señor, tan terrible es mi pecado que tú te tuviste que hacer ser humano y morir por mí en la cruz del Calvario. Te hiciste hombre y moriste por mí, Señor, vistiéndote de mí, y resucitaste el tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Y hoy, si yo dejo de confiar en mí y comienzo a confiar en ti y dejo de huir de ti, dejo de aborrecerte a ti, Señor, y me arrepiento de todas esas cosas y comienzo a caminar contigo, puedo ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy clamo a ti y te declaro el Dios de mi vida. Señor, hazme una nueva criatura hoy. Dame un nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, si tú has creído que Jesús es Señor, que resucitó entre los muertos, que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá un día con gloria a recoger su iglesia, que tu libro, que en su libro, en el libro de la vida, tu nombre está escrito, necesitas 3 cosas importantes, que es tener una relación con Él a través de su palabra, una relación con Jesucristo a través de la oración y una relación con Jesucristo a través de su iglesia y en su iglesia. Si tú estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles 6:30 de la tarde, grupo de jóvenes de 12 a 17 años, y viernes las noches de discipulado, matrimonios es el tema. Comenzamos este viernes, así es de que si tú no te has inscrito, manda un inbox al 901-679-1085. Así es, te esperamos todos los domingos 1 de la tarde. Los viernes comenzamos noches de discipulado. Esta semana ya con matrimonios. Te invitamos a que crezcamos, a que conozcamos lo que Dios ha diseñado para la familia. Los jueves de cada 15 días, este jueves nos toca oración. También vamos a estar orando cada jueves, clamando a nuestro Rey y a nuestro Señor, el único poderoso y capaz de cambiar circunstancias, el único poderoso y capaz de dar misericordia. Vamos a estar orando por este país, vamos a estar orando por la iglesia, vamos a estar orando por el pronto regreso de nuestro Señor, que nos encuentre listos. Creemos que el Señor viene muy pronto, las señales están ahí y necesitamos poner atención. El Señor nos dijo: vengo como ladrón, así de que estén listos. Esa es una promesa de Jesucristo y así es de que queremos estar listos. Te invitamos, sé parte de nuestra iglesia si no tienes donde congregarte. Si estás en una donde se predica la palabra, donde se predica la verdad, sana doctrina, permanece ahí, no te muevas de ahí, ¿verdad? Pero si no, pues ven. Te invitamos. Sí, recuerda, verdades que permanecen. Hay un libro en donde están escritos los nombres de todos aquellos que recibieron el amor de la verdad. Así es de que piensa en estas cosas, mantente ocupado en meditar y en atesorar la palabra de Dios. Gracias a Omega Insurance, gracias a Be Happy Yard Signs. Y a Napse Grafse con Silvia García. Así es. Te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.